Hola, quiero que a esta hora me acompañen en una oración para darle gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la vida, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por cada una de tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por tus favores, Señor. Gracias, Padre, por nuestras familias, gracias, Señor, porque todo lo que tenemos viene de ti, tú nos provees, tú suples nuestras necesidades. Te damos muchas gracias, Padre, por tu perdón, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has perdonado. Gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado contigo a través de tu Hijo. Gracias, Padre, porque podemos tener en ti, Señor, descanso, podemos tener en ti salvación. Gracias, Señor, porque tu guía, tu dirección siempre está con nosotros. Gracias porque nos has dejado tu palabra y podemos conocerte a través de ella, Señor. Podemos cada día aprender más de cómo andar y cómo dirigirnos en ti. En el nombre de Jesús pongo esta palabra en tus manos para que tú seas haciendo una obra especial en cada persona que la escuche, Señor, que tú seas tocando sus vidas, Señor, y seas hablando, que esta palabra haga una obra especial en ellos, Señor, y pueda ser una palabra que transforme, pueda ser una palabra, Señor, que cambie vidas. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno, a esta hora quiero compartirles una palabra muy especial. Quiero hablarles acerca de un hombre. Este hombre, Dios le dio una responsabilidad muy grande. Sobre él recayó una responsabilidad que no lo ha tenido ningún otro hombre. Dios lo eligió entre muchos hombres, entre toda la humanidad lo eligió para llevar a cabo una gran labor, para llevar a cabo una gran construcción como lo fue un arca, un barco enorme. Entonces ya saben de quién les estoy hablando acerca de Noé. Dice la palabra que en el tiempo de Noé había mucha maldad. La humanidad se había corrompido grandemente y Dios se había entristecido por esto y había decidido lanzar juicio sobre la tierra. Y sobre la tierra iba a caer un diluvio, iba a llover durante muchos días y todo lo que existía sobre la tierra iba a ser destruido. Pero Noé, dice la palabra, que halló gracia ante los ojos de Dios. Noé contó con el favor de Dios y Dios lo eligió. Lo eligió para contarle lo que iba a suceder, todo lo que iba a acontecer con lo del diluvio, pero también lo eligió para ser parte del plan que Dios había hecho para salvar la raza humana y para salvar también a los animales. Entonces Dios le encarga a Noé esta labor de construir un arca, le da todas las especificaciones para que él lo hiciera y Noé lo hace. Noé construye esta arca tal cual como Dios se lo había dicho que lo hiciera. Dice Hebreos 11:17, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé escucha a Dios, escucha lo que Dios le dice que va a acontecer, el plan de Dios, y Noé cree en lo que Dios le está contando. Él nunca lo había visto, dice la palabra, cosas que aún no se habían visto, pero él tenía la seguridad, él tenía la certeza y la convicción de que sí iba a pasar, porque Dios le estaba diciendo que iba a pasar. Entonces, él no solamente cree en las palabras que Dios le dice, sino que con temor prepara el arca, él lo hace. Noé duró muchos años en la construcción de esta arca. Yo creo que esto tuvo que ser algo que le exigió a Noé mucho esfuerzo, mucha dedicación. De pronto tuvo que pasar muchas dificultades, solamente él con su familia.
Él tenía 3 hijos y su esposa y los esposos y las esposas de sus hijos. Entonces, él lo hace con su familia y quizás la gente en ese tiempo, en lugar de escuchar a Noé y de alguna manera también creer en la palabra de Dios, lo que hacen quizás es pensar que Noé estaba loco, o quizás señalarlo, o quizás burlarse de él, o quién sabe qué otras cosas. Pero Noé continúa en su esfuerzo y en su dedicación a hacer lo que Dios le había mandado. Dice Primera de Pedro 3:20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. O sea que en ese tiempo que Noé duró construyendo el arca, quizás Noé le habló a la gente y le dijo lo que iba a pasar, y nadie de ese tiempo, quizás por su maldad, quizás por todo lo que había en sus corazones, le hizo caso a Noé. Y por esto fueron condenados, y solamente Noé y su familia y los animales que entraron en el arca fueron salvos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios escoge a Noé? ¿Por qué Noé contó con el favor de Dios? ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué tenía Noé para que Dios lo mirara de esta manera? Y entonces nos vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos a hablar acerca de 3 características que tenía Noé. Génesis 6, 9. Entonces vamos a hablar de la primera. Dice Génesis que Noé era un hombre justo. Es lo primero. Primero, Noé era un hombre justo. Ser justo es que actúa con justicia, que sigue la ley o la moral, es ser recto, ser equitativo, ser imparcial, ser firme. Y Proverbios describe de pronto otras cualidades que tiene el ser justo. Dice que fuente de vida es la boca del justo, los pensamientos del justo son rectos, el deseo de los justos es solo el bien, aborrece la falsedad, da y no retiene, el justo se preocupa por las causas de los pobres. O sea que un hombre justo no es solamente un hombre que actúa con justicia, sino que tiene un corazón tan recto, tiene un corazón que aún en su boca hay vida, que aún sus pensamientos son rectos, que solamente su deseo, su anhelo es hacer el bien, que también en toda la maldad que veía Noé, todo eso que los hombres hacían, él lo aborrecía. Todo esto hace parte de ser justo, el dar, el mirar y el preocuparse también por los demás. Entonces miren que Noé tenía todas estas cualidades al ser justo. Era un hombre sin tacha, no tenía tacha alguna. Era un hombre que era respetuoso, que era sabio, que era bondadoso en medio de todo lo que podía ver a su alrededor, que era misericordioso. Entonces miren este corazón que tenía Noé al ser justo. Pero no solamente él era justo, dice la palabra. La segunda característica y la segunda cualidad que tenía Noé era que era perfecto o que era íntegro entre sus contemporáneos. Entonces, Noé era íntegro. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea integridad significa la condición de ser intachable. Él era un hombre intachable, sincero, sensato, recto, con moralidad. Y no solamente era esto, sino que también lo llevaba a que no lo dejaba solamente en mostrarlo con palabras, sino que lo llevaba a los hechos. Entonces mire que él tenía estas 2 cualidades, era justo y era perfecto entre sus contemporáneos, o sea que la gente se podía dar cuenta de lo que era Noé, porque él no hacía lo que todos hacían.
Él no se dejaba llevar por lo que todos se dejaban llevar, él no llevaba la misma vida de los demás, sino que él se dejaba guiar por la rectitud, él se dejaba llevar por la integridad que él tenía en su mente y en su corazón. Todos sus actos iban en pro de eso. Entonces yo creo que la gente lo podía ver y podía decir que era diferente, y Dios mismo se dio cuenta de esto. Pero ahora Noé logró por sí solo ser justo, logró por sí solo ser íntegro. La tercera cosa que dice el versículo 6, la tercera característica de Noé, primero dice, Noé era un hombre justo, perfecto, íntegro entre sus contemporáneos, y termina diciendo, Noé siempre andaba con Dios. Yo creo que Noé logró ser justo y ser íntegro gracias a esto, a que Noé andaba siempre con Dios. O sea que el que lo llevó a justificarlo, el que lo justificaba era Dios, el que lo llevó a una vida de integridad fue Dios, fue su relación, esa relación que tenía él con Dios, porque andar con Dios, el caminar con Dios, era que en su vida estaba la presencia de Dios, era que Dios hacía parte de su vida, y esto lo hizo una persona especial. El andar con Él, el tener a Dios en su vida, lo hizo esa persona que nosotros hoy podemos estudiar en la palabra. Lo hizo ese hombre no solamente sabio e íntegro, sino que también cuando Dios le encomienda esto, Noé desarrolla la fe, desarrolla la obediencia, desarrolla el esfuerzo, la dedicación. Todo esto gracias a su relación con Dios, a tener a Dios en su vida, a caminar con Dios. Para él era una prioridad, para él era importante tener a Dios en su vida. Para él su vida acerca de Dios era algo prioritario, algo que hizo parte de su andar diario, que hizo parte de él, de su corazón. Cada aspecto de su vida, en cada área de su vida, en todo estaba la presencia de Dios. Y conocer esto es que se nos abran los ojos y ver por qué Noé logra todo esto. Porque yo creo que todo lo que logró Noé, si nosotros podemos hablar muchas cosas acerca de Noé, muchas más, yo lo he resumido bastante, pero podemos decir muchas cosas. Pero Noé llega a ser lo que es, un hombre de fe, y logra poder salvar la raza humana, porque después los que iban a poblar la tierra era él con su familia, y los animales que entraron al arca con él, precisamente por esto, por su cercanía con Dios. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Y yo creo que Noé invocaba a Dios, y Dios estaba muy cerca de él, y Dios conocía a Dios, y él también conocía. Por eso él creyó, por eso él tuvo fe, por eso su fe fue tan fuerte y tan estable, que pasara lo que pasara, y todo el tiempo que pasó después que Dios le dio la orden de que construyera esta arca, él no vaciló, él siguió con su trabajo, porque él estaba cerca de Dios. Dice Salmos 16, 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Entonces, cuando tenemos a Dios al lado, cuando lo hacemos parte de nuestra vida, entonces podemos permanecer firmes, podemos estar estables. Nada nos va a hacer mover, nada nos va a hacer cambiar, porque vamos a tener la certeza y la convicción que solamente nos las puede dar el Señor. Ahora, el Señor
¿Por qué les cuento todo esto acerca de Noé? Porque el Señor nos llama a aprender esto de Noé, a ser como Él. No solamente aprender sobre la justicia y la integridad, la fe, la obediencia que tenía Noé, sino aprender de dónde nace todo esto. Y era su relación con Dios, y era andar con Dios, y era caminar a Dios, y era darle el lugar a Dios en su vida, darle un lugar prioritario, un lugar especial a Dios en su vida. No es fácil en este tiempo, en medio de tanta maldad y en medio de todo lo que vivimos. Pero no fue fácil para Noé también. Él vivió en un mundo en el que igual dijo, basta ya, no puede seguir esta humanidad porque hay mucha maldad. Y él lo hizo, fue diferente a los demás. Dios nos está llamando a eso, a ser diferentes. Él nos está llamando a que como Noé entendamos y pongamos en práctica la relación con Él, el poder acercarnos a Él, el darle importancia a Dios, el tener a Dios cerca, el poder y aprender a conocerlo todos los días, porque Él dice que siempre no estaba con Dios a ratos, no estaba hoy sí y mañana no, siempre Él andaba con Dios, siempre caminaba con Dios. Y fue tanto esta cercanía con Dios que Dios le contó sus planes, claro. Por eso Dios le cuenta a Noé sus planes, porque estaba muy cerca de él. Y no solamente le cuenta sus planes, sino que lo incluye en su plan. Lo incluye en su plan. Dios nos llama a ser Noé porque quiere que nosotros nos acerquemos hoy a Él a través de su Hijo Jesucristo. Hoy estamos en tiempos como en tiempos de Noé, en donde la maldad se ha aumentado, en donde hay mucha maldad, en donde hay mucho odio, en donde hay mucha corrupción, en donde todos los pensamientos son de continuo al mal y en donde hemos aprendido que también se acerca un juicio para la tierra. Pero Dios ya tiene preparado un plan de salvación y quiere incluirte a ti y quiere incluirme a mí, así como incluyó a Noé en sus planes para salvarnos. Pero tenemos que acercarnos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Jesús está a la puerta y está tocando a nuestros corazones para que nosotros lo dejemos entrar, para tener una relación cercana con nosotros y podamos conocer a Dios y Él nos conozca también a nosotros y haya comunión y haya comunicación. A eso nos llama el Señor, a incluirnos en sus planes, porque Él tiene un plan de salvación para toda la humanidad, para todo el que quiera. Puede incluir a este plan de salvación, pero debemos acercarnos, debemos andar, debemos caminar siempre con Dios, así como lo hizo Noé. Y ojalá que así como Noé lo hizo, nosotros hoy lo podamos hacer, para que podamos desarrollar esa integridad, esa justicia, esa fe, esa obediencia, ese valor, esa constancia que tuvo Noé. El mundo necesita y Dios quiere levantar más hombres y mujeres así como Noé. Y lo podemos empezar a hacer aceptando a Jesús en nuestro corazón y poder desarrollar una relación con Él todos los días por medio de la oración, de su palabra, acercándonos de pronto a alguien que sigue también a Jesús y que le conoce. Que yo te invito a que hagas una oración conmigo para que puedas abrirle, así como dice la palabra, las puertas de tu corazón a Jesús y le puedas recibir como tu Señor y Salvador, y Él puede entrar y Él puede cenar contigo y puede empezar una relación contigo, porque ese es el deseo, ese es el anhelo que tiene Jesús, que nosotros podamos tener una relación y nos podamos reconciliar con Él. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te doy gracias porque tú nos has enseñado que
debemos levantarnos como Noé, que debemos aprender de él, el desarrollar una relación contigo, el abrir, Señor, las puertas de tu corazón para que tú entres, para poder tener una relación más cercana contigo. Así que ahora quiero, Señor, poder abrir mi corazón y lo puedes repetir conmigo. Señor, abro las puertas de mi corazón para que tú entres, Señor. Te recibo como mi Señor, para que tú, Señor, para que tú seas el Señor de mi vida. Quiero acercarme a ti, quiero que tú seas mi Señor y quiero tener una relación cercana contigo. Perdona mis pecados y ayúdame a ser diferente como lo fue Noé. Ayúdame a marcar la diferencia como la marcó Noé y aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.